Lo que muchos llaman depresión no siempre es una enfermedad. A veces es la señal más honesta que tu alma ha podido enviarte. La única forma que encontró para decirte que la vida que estás viviendo ya no cabe en quien realmente eres. Y la diferencia entre tratar esa señal como un problema médico o escucharla como un mensaje cambia absolutamente todo lo que viene después. No estoy diciendo que la depresión clínica no existe. Existe y es seria. Estoy diciendo que existe algo más que también existe, que se parece mucho a ella y que los médicos rara vez preguntan por eso. Algo que se siente exactamente igual, pero que tiene un origen completamente diferente y por lo tanto un camino diferente. Carl Jung describió ese estado con una precisión que todavía incomoda. Hay momentos en la vida donde el alma exige una transformación que la mente aún no está dispuesta a aceptar. Y mientras esa transformación no ocurre, el sistema entero entra en una especie de huelga silenciosa. No hay energía para lo que antes tenía sentido. No hay interés en lo que antes entusiasmaba. No hay palabras para explicar a los demás por qué. Si todo está bien en el papel, nada se siente bien por dentro. En la perspectiva de Helio Couto, ese es el campo vibracional reclamando coherencia. El ser humano, que ya no puede fingir que la vida actual es suficiente. Hoy vas a entender por qué ese vacío aparece y vas a reconocer el momento exacto en que tu vida dejó de ser tuya sin que nadie te avisara. No te voy a dar una lista de hábitos para mejorar tu estado de ánimo. Te voy a mostrar el mecanismo que está detrás de ese cansancio que no tiene nombre. Porque cuando entiendes el mecanismo, el camino aparece solo. Mateo tardó 2 años en entender que no estaba deprimido. Estaba equivocado de vida. Pero para entender lo que descubrió, necesito llevarte 3 años atrás, a un martes por la mañana, donde Mateo llegó al trabajo, se sentó en su escritorio, abrió la computadora y simplemente no pudo empezar. No era pereza, no era cansancio, era algo más parecido a una negativa que venía de un lugar tan profundo que no tenía forma de contradecirlo. Mateo tenía 36 años, era contador en una empresa de logística en Ciudad de México, tenía un departamento propio, un auto del año y una relación estable de 4 años. Desde afuera su vida era exactamente lo que se supone que debería ser a esa edad. Por dentro había un vacío que llevaba creciendo sin que él pudiera nombrarlo. No desde ese martes, sino desde mucho antes, desde el momento en que había tomado decisiones que parecían razonables y que, sumadas una sobre la otra, habían construido una vida que era correcta en todos los sentidos excepto en el más importante. No era la suya. El médico había dicho ansiedad con componente depresivo. Le había recetado algo para dormir y algo para el estado de ánimo. Mateo había tomado los medicamentos durante 6 meses, había dormido mejor y había seguido igual de vacío, solo que ya sin insomnio, porque el problema nunca había sido químico. El problema era que Mateo llevaba 15 años haciendo lo que se esperaba de él, y el día en que su alma decidió que ya no podía más, lo hizo de la única forma disponible, apagándose. Hay una diferencia crucial entre estar cansado de algo y estar cansado de ti mismo. El primer cansancio tiene solución obvia. Cambias lo que te cansa. El segundo es más complicado, porque el problema no está en ningún elemento específico de tu vida. Está en la distancia entre la persona que eres y la persona que estás siendo cada día. Y esa distancia, cuando se acumula durante años, produce exactamente lo que Mateo estaba sintiendo. Una fatiga que no desaparece con vacaciones, una tristeza que no tiene objeto concreto, una sensación de estar mirando tu propia vida desde afuera, como si no te perteneciera del todo. Jung llamaba a esto la crisis de la mitad de la vida, aunque en realidad puede ocurrir a cualquier edad, no solo a los 40. Es el momento donde la persona que construiste para sobrevivir choca de frente con la persona que viniste a ser, donde la persona, esa construcción cuidadosa de lo que los demás necesitan que seas, ya no tiene energía suficiente para seguir funcionando, porque el self que quedó enterrado debajo ya no acepta seguir esperando. No es un colapso, es una convocatoria. Y como toda convocatoria que se ignora, llega con más fuerza la segunda vez. Mateo lo sabía de forma vaga. Había leído sobre Jung, había visto videos sobre propósito de vida, había tenido conversaciones tarde en la noche sobre si esto era todo lo que existía. Pero existe una distancia enorme entre entender algo intelectualmente y permitirte sentirlo en toda su profundidad. Puedes saber exactamente qué te está pasando y seguir sin poder moverte. Porque el problema no es la falta de información, es que el movimiento que se requiere da miedo. Un miedo que, desde afuera, parece irracional. Desde adentro es lo más real que existe. Y había algo que había ocurrido cuando Mateo tenía 16 años que explicaba exactamente por qué esa distancia era tan grande en él. Porque su capacidad de escucharse a sí mismo había aprendido a callarse antes de hablar. El sistema nervioso tiene una forma particular de responder cuando la vida exige una transformación que la mente rechaza. No colapsa de golpe,
Se va apagando gradualmente como una batería que pierde carga de a poco sin que notes exactamente cuándo empezó a bajar. Peter Levine describe ese proceso como una respuesta de inmovilización, cuando ni la huida ni el enfrentamiento son posibles. El sistema nervioso entra en un estado de parálisis, que se parece mucho a la depresión desde afuera, pero que por dentro es algo completamente diferente. Es el organismo conservando energía para una transformación que todavía no sabe cómo hacer. Esta distinción es importante porque cambia completamente lo que haces con eso. Si lo que sientes es una respuesta de inmovilización, no una enfermedad, sino un mecanismo de conservación, entonces la pregunta correcta no es cómo eliminar el síntoma, es qué transformación está esperando que empieces. El cuerpo no miente. Cuando el sistema nervioso entra en ese estado, es porque alguna parte tuya ya sabe que la vida actual no puede continuar y está ahorrando energía para el cambio que todavía no te has atrevido a hacer. En el caso de Mateo, esa parálisis había comenzado mucho antes del martes frente a la computadora. Había empezado en pequeñas renuncias acumuladas, el proyecto que no había presentado porque no era el momento, la conversación que no había tenido porque no era el lugar, la vida que no había elegido porque no era lo que se esperaba de él. Cada renuncia por sí sola parecía razonable. Sumadas durante 15 años, habían construido una prisión tan cómoda que era difícil reconocerla como tal. Pienso en eso como agua calentándose poco a poco. Nunca hay un momento donde digas ahora está demasiado caliente, hasta que ya lo está, y no recuerdas cuándo cambió. Eso tiene un nombre en psicología, erosión del self. No es un trauma único y reconocible. Es la acumulación de momentos donde elegiste lo que se esperaba de ti sobre lo que tú necesitabas, y cada vez que lo hiciste, una pequeña parte de ti aprendió que sus necesidades no importaban lo suficiente como para defenderlas. Con el tiempo, esa parte deja de intentarlo, y cuando deja de intentarlo, lo que queda es exactamente lo que Mateo sentía. No dolor agudo, sino una especie de anestesia general. Una vida que funciona perfectamente bien desde afuera y que por dentro suena a hueco. Lo que hace tan difícil salir de ese estado es precisamente que no duele de forma aguda. Si doliera mucho, actuarías. Si doliera de una forma que pudieras señalar con el dedo, buscarías solución. Pero la erosión del self produce un dolor sordo, continuo, tan integrado en el fondo de la vida cotidiana que empieza a parecer normal. Empieza a parecer que así es como se siente la adultez, que el entusiasmo era cosa de jóvenes, que la sensación de estar en el lugar equivocado es solo madurez disfrazada de decepción. Y en ese punto el peligro no es el dolor, es la resignación, porque la resignación no grita. Se instala en silencio y empieza a redecorarte la jaula. Escribe en los comentarios cuál de las tres eres tú. A. Sabes exactamente qué cambio necesitas hacer, pero tienes miedo de hacerlo. B. Sientes el vacío, pero no sabes de dónde viene ni qué pide. C. Estás convencido de que es solo cansancio y que ya se va a pasar solo. Desde la perspectiva de Helio Couto, ese vacío que Mateo sentía no era ausencia de algo, era la presencia de algo que no pertenecía a su campo vibracional esencial. Cuando un ser humano construye una vida basada en lo que otros esperan, en lo que parece correcto, en lo que es seguro, en lugar de en lo que su naturaleza más profunda pide, el campo entra en interferencia. Y esa interferencia se siente exactamente como Mateo la describía, no como dolor agudo, sino como una especie de grisura que lo cubre todo, como si los colores de la vida hubieran bajado de saturación sin que nadie pudiera explicar por qué. Esa grisura no es depresión, es disonancia. Es el campo vibracional de lo que eres, chocando contra el campo vibracional de lo que estás siendo. Y mientras esa distancia no se cierra, el sistema no descansa, porque no puede. El organismo está diseñado para buscar coherencia, y cuando no la encuentra en el exterior empieza a reclamarla desde adentro, primero en susurros, luego en síntomas, finalmente en ese martes frente a la computadora donde las manos simplemente no pudieron escribir más. Lo que Mateo necesitaba no era más medicación, ni más disciplina, ni más gratitud por lo que tenía, necesitaba escuchar lo que ese vacío estaba pidiendo, porque el vacío no es el problema, es el mensajero. Y hay algo muy específico que los mensajeros traen cuando uno finalmente deja de huir de ellos. Cuando Mateo tenía 16 años, su padre lo sentó a hablar sobre el futuro. Era un domingo por la tarde, había partido de fútbol en la televisión, que ninguno de los dos estaba viendo, y en la mesa había 2 tazas de café que se enfriaron antes de que cualquiera de los dos las tocara. Mateo quería estudiar diseño, había pasado años dibujando, tenía carpetas llenas de ilustraciones que nadie en su familia había visto, porque aprendió rápido que eso era una afición, no un plan de vida. Las guardaba debajo de la cama, en cajas que nunca dejaba abiertas cuando alguien entraba a su cuarto, como si supiera, incluso entonces, que mostrarlas era exponerse a algo para lo que todavía no tenía la piel
suficientemente gruesa. El padre no fue cruel, fue práctico. Le dijo que el diseño era incierto, que la contabilidad daba trabajo seguro, que con un título así nunca le iba a faltar nada. Y Mateo, que a los 16 años todavía confundía el amor de su padre con la autoridad de su padre, dijo que sí, no porque creyera que tenía razón, sino porque en ese momento la posibilidad de decepcionar a su padre le parecía más dolorosa que la posibilidad de renunciar a sí mismo. Era una ecuación emocional que tenía toda la lógica del mundo a los 16 años. Lo que nadie le explicó es que esa ecuación no caduca sola, que si no la revisas conscientemente, la sigues resolviendo de la misma forma 20 años después. No fue una decisión dramática. Fue una tarde de conversación que duró 40 minutos y que definió los siguientes 20 años. Mateo estudió contabilidad, consiguió trabajo, ascendió, compró su departamento, formó su relación y fue construyendo ladrillo a ladrillo la vida que su padre había descrito como segura. Lo que nadie le había contado es que seguro y tuyo no son lo mismo. Que puedes tener todo lo que se supone que deberías querer y seguir sintiéndote en la casa equivocada. Jung llamaba a ese momento el punto de no retorno de la individuación, cuando el self ya no acepta más postergaciones y comienza a reclamar su lugar de las únicas formas que sabe, a través del cuerpo, a través del vacío, a través de ese cansancio sin nombre que ningún médico puede explicar, porque no está en los exámenes, está en la distancia entre quién eres y quién estás siendo. Aquel martes frente a la computadora, Mateo no estaba deprimido, estaba siendo convocado, y por primera vez en 20 años, en lugar de buscar una forma de volver a funcionar, se preguntó para qué quería funcionar. Mateo volvió a esas carpetas muchas veces en los meses siguientes, no para hacer algo con ellas, solo para mirarlas. Había algo en ese gesto de abrir el cajón que sentía como estar diciéndole a una parte de sí mismo: todavía estás aquí, todavía importas, todavía no me olvidé de ti. Era un gesto tan pequeño que le daba vergüenza contarlo, pero era real. Y en un periodo de su vida donde casi nada se sentía real, ese detalle tenía un peso desproporcionado. Esa pregunta, tan simple, tan aterradora, fue el primer gesto real. No lo resolvió todo, no le devolvió la energía de inmediato, pero abrió una grieta en la armadura que había construido desde aquella tarde del domingo, y por esa grieta empezó a entrar algo que llevaba mucho tiempo afuera esperando, su propia voz. 2 años después de aquel martes, Mateo seguía siendo contador. No había renunciado al trabajo, no había dejado la relación, no había hecho ninguno de los cambios dramáticos que uno imagina cuando alguien encuentra su camino, pero había sacado las carpetas del cajón. Dibujaba los domingos por la mañana, antes de que el día comenzara a pedir cosas. 40 minutos, a veces menos, sin mostrarle a nadie lo que hacía, no porque lo escondiera, sino porque por primera vez en 20 años estaba haciendo algo que no necesitaba la aprobación de nadie para tener valor. Y esa diferencia, tan pequeña desde afuera, tan enorme desde adentro, había cambiado la calidad de toda su vida. No porque hubiera resuelto algo, sino porque había dejado de mentirse sobre lo que necesitaba. El vacío que sientes no es un defecto de fabricación, no es química desbalanceada, ni falta de voluntad, ni ingratitud por lo que tienes. Es la distancia entre quién eres y quién estás siendo, medida en años, en decisiones tomadas por miedo, en versiones de ti mismo que fueron guardadas en un cajón, porque alguien dijo que no era el momento. La pregunta no es si puedes permitirte escuchar lo que ese vacío pide. La pregunta es cuánto tiempo más puedes permitirte no escucharlo. Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo, que cuando evitamos el dolor de transformarnos, el sistema entero genera un dolor diferente, más difuso, más confuso, más difícil de tratar, porque no tiene nombre ni dirección. El alma no pide mucho, pide que seas honesto con ella, y esa honestidad que parece tan pequeña es exactamente lo que más cuesta y lo que más cambia. Yo soy Frecuencia Rara. Hasta el próximo campo.